Este es el live que que tengo con Lilian. Este video se va a quedar en Instagram TV, entonces nada más voy a esperar a que Lilian se conecte y para poder empezar. Entonces nada más voy a esperar tantito porque no se ha conectado. Pero pues para que sepa más o menos, en este live vamos a hablar sobre lo que es la sexualidad de nuestros niños y niñas. Muchas generaciones de antes piensan que hablar de sexualidad es literalmente como hablar de la práctica sexual como tal. Pero pues no es así, o sea, abarca muchísimas cosas. Y pues nada más me voy a esperar a que Lilian se conecte para ya poder empezar y a platicar con ella de este tema, porque pues como ya saben muchos, pues ella es psicóloga, ella sabe mucho más que yo. Yo solamente lo que he tomado son ciertos cursitos por ahí y más a ratito les voy a pasar los datos de cómo tomar estos cursos o también por tu propia cuenta puedes hacerlo. Hola. Y ya se están conectando un poquito más. Nada más que no sé por qué Lilian no se conecta todavía. Bueno, y les platico que yo tomé un pequeño cursito en el cual hablamos sobre la sexualidad de nuestros niños y niñas, la sexualidad de nuestros niños y niñas. Y, que ella me está avisando que ya está aquí. A ver, ¿dónde estás? No me sales, mujer. Eh, y en ese pequeño curso, pues, nos hablaban mucho sobre cómo abordarlo y por qué es importante abordarlo. Ay, Dani, me estás mandando la solicitud. Ok, ya está aquí la Lilian. Lilian, ahí te lo voy a mandar. Ya vas a esperar a que se conecte. Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Estaba hablando un poquito, porque como este live se va a quedar en el Instagram TV, pues está dando como una pequeña introducción. Entonces, Ajá, ¿qué onda? ¿Cómo estás? muy bien. Aquí, eh, pues, medio nerviosa porque nunca había hecho un live. No, pues yo tampoco, como que sí es muy diferente estar grabando, ¿verdad? Sí, porque pues, todas las personas que nos vean o nos estén viendo es como que, pues, aquí andamos, ¿no? O Pues, sea, ¿escucha algún ruidito no, en, sí, yo también en- tengo perros, a lo mejor se van a estar escuchando, pero pues Ajá, aquí vivo, es ni parte modo. del business. Ajá, todos vivimos, no podemos Ujú. como que todos de aquí. Estaba platicando un poquito sobre pues, que eres psicóloga, pues, que tú sabes más de estos temas, ¿no? O sea, que, pues, platícanos un poquito, que dónde estudiaste, qué estás haciendo ahorita. Pues, mira. Yo estudié psicología clínica en la Ujú, Universidad de las Américas ujú. y pues conozco mucho sobre la infancia y niños y niñas porque he trabajado como que en contacto, no tengo hijos, no tengo hijas, Ajá. pero he trabajado con niños y niñas y también pues me he informado, ¿no? Trabajé en escuelas tipo así como maestra, pero también tratando de poner aplicar los conocimientos, obviamente, desde mi carrera de psicología. Ajá. Pero es muy padre porque también lo ves de otro modo. No sé si todas las personas hayan tenido como la oportunidad de también como estar en ese ámbito de escuelas. Sí. Y, y es diferente, como que aprendes a, pues no sé, teniendo casi 20 niños, 30 no sé. Sí, Es muy no me imagino, en serio. manejar reglas, manejar límites y manejar todo esto. Igual que uno lo debe de saber como psicóloga y si vas a trabajar con niños y niñas, pero no es lo mismo ver a un niño una hora, un niño o una niña una hora, 2 horas en una consulta o En algo la así, crianza o... en la crianza o que verlo en una escuelita casi 6 horas, ¿no? Sí, claro. En- y varios, pues. Y después, ahorita estoy trabajando en un centro de salud mental
Y ahí lo que yo hago estoy en un programa de perspectiva de género en salud. Entonces me Órale. gusta mucho porque ahí es lo nuestro, ¿es? Sí, Y, está bien perro, o sea, qué padre porque pues es en donde nos enfocamos, ¿no? Sí, ajá, pues eso. yo por eso quería hacer esta plática contigo, porque sé que tienes esa perspectiva, ¿no? O sea, como que encajo muy bien contigo. Digo, tengo mucho que no te veo, que no platicamos, pero me encanta tu contenido, me encanta, o sea, lo súper feminista que eres. Entonces dije yo, no, esta morra, todo bien. Entonces, por ejemplo, yo en mi carrera, o sea, como tal, no trabajé como niños, con niños así, pues, o sea, yo hasta ahorita en la crianza es cuando me empecé como a involucrar mucho, y más en este tema, ¿no? Porque, o sea, a la torre es como Ajá, un tabú. Yo dije, ya ves que las generaciones anteriores, o sea, para ellos hablar de sexualidad es como que hablar de sexo como el acto tal, pues. Y sí abarca mucho más allá. Entonces, quiero que empecemos a hablar sobre eso, o sea, de qué abarca la sexualidad, pues, o sea, que en sí qué es la sexualidad. ujú. Pues a ver, vamos a empezar con eso. De hecho, yo dije, habíamos preparado Naomi y yo así como que unas preguntitas, ¿no? De introducción, pero también lo pensé y dije, ah, hay que empezar, o sea, con esto. Esto es importante. Ajá, cuando alguien escucha más que nada gente adulta de así de hace mucho tiempo, de que ya más grande que nosotras, pues, escuchas la palabra sexualidad y tú rápidamente lo relacionas con relaciones sexuales, ¿no? Sexo, tener Sí, sexo en las relaciones. Entonces, y a lo mejor muchas otras personas, no necesariamente adultos, yo me imagino que hay otras personas ujú, jóvenes que piensan que es eso, sí, o no están como tan empapados del tema y así. Entonces, se vale no saber. sí. Y la sexualidad es como nosotros. La sexualidad está ahí desde que naces, o sea, desde el momento en que tus papás y tu mamá saben que vas a ser niño, bueno, hombre o mujer, Ajá, pues sexo, o sea, sexo, hombre o mujer. sí, Porque muchas veces me voy a ir poquito así. De repente como que me voy a otros lados, pero porque es parte de, ¿no? del tema. ajá, Y, por ejemplo, muchas veces que ponen este sexo no en actos de nacimiento, en documentos, de que sexo y tú lo tienes que poner femenino o masculino. sí, Femenino o masculino está mal escrito porque es parte del género género, y el género no tiene en no el tiene que ver sexo, con o el sea, sexo. sexo, Ujú. hombre o mujer. Sí, a la Entonces la sexo, ajá, digo que se tenemos que expresa, tener muy bien esos conceptos, pues, de qué es género y qué es sexo, pues. Sí. ajá. Entonces la sexualidad nosotros la empezamos no a desarrollar, ya la tenemos. O sea, esto, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita aquí es sexualidad porque nos estamos relacionando, es relacionarse con las demás personas, o sea, socialmente, es conocer de tu cuerpo, es conocer sobre tus emociones, el convivir, tener una pareja, al momento de la comunicación, todas estas cuestiones ya son parte de la sexualidad. ¿Por qué? Porque yo no Ajá, me puedo quitar mi sexualidad o mi sexo para poder convivir. sí, Entonces estamos en sexualidad, ¿de acuerdo? ajá. Y sexo no es la práctica sexual y No. también como que, pues, ¿no? Relaciones sexuales y no es así. El sexo es, como decíamos ahorita, pues Naomi y yo, que es el sexo biológico. Sí. Es los sexuales con los que nace niño o niña, por ejemplo. Ujú. No sé, el pene, la vagina y todo eso que es de interno, pues así, como los cromosomas que son distintos, toda esta parte biológica es el Sí. sexo, Ok. no tanto, no es la práctica, ajá, Abarca que mucho también más, pues. entraría, sí, entraría dentro de la sexualidad y todo eso, pero abarca mucho más que solo esa parte, como dices, ¿no? Ajá. Y pues
Ajá, Entonces, entonces, pero habiendo, está esta pequeña parte que es el placer, pues, pero es una pequeña parte, o sea, abarca muchísimas cosas, pero como que nos enfocamos en la pequeña parte del placer, y el placer que lo sentimos desde que naces, o sea, este placer que como los niños chiquitos que a veces, no sé, 3, 4 años, que empiezan a descubrirse su cuerpo, que es como que, ay, siento rico cuando me hago así. Entonces es como que me hago así ajá, aquí en la mano, siento rico. Entonces, si me hago en mi pene o mi vagina, y ellos también sienten ese placer, pues porque es una parte de su cuerpo, como si yo me hiciera aquí en la oreja. Entonces ¿qué sensaciones que es sí, en sí? Exacto. ajá. Ajá, Y de hecho, es algo que me ha tocado vivir con Matías, por ejemplo, que a veces él hace algo así y yo pues lo primero que intento es, obviamente no lo voy a regañar, porque no está haciendo nada malo, pues, o sea, no es algo de que, ay, déjate ahí, o sea, no, pues, ¿por qué? Porque ella va a empezar a tener como estos sentimientos que no sé cómo llamarlos, pero como que ya de vergüenza, como que no, como que, o sea, no sé, ¿tú podrías explicar un poquito más de eso? ajá, sería como hacerle creer a los niños y niñas que está mal, que hay algo malo con por ejemplo, con sus órganos sexuales en este caso. Ajá, Porque ya que tocas ese punto, ajá, este, se habla por ejemplo, de la masturbación en niños y niñas. Y tú ok, dirías, ¿qué? O sea, ajá, ¿cómo? No es como tal, o sea, no es lo mismo, como decíamos ahorita, y es un error que cometemos como adultos, mm, tratar de ver a los niños y niñas con ojo de adulto o con sí, pensamiento de adulto. Los niños son niños. ajá, Entonces, no es lo mismo todo eso que tú ya aprendiste y todo eso que tú ya normalizaste y que ya viviste de acuerdo a tus diferentes etapas ujú, de desarrollo, a lo que un niño está viviendo y está conociendo. Como tú dices, está explorando. Por ejemplo, tu niño está explorando, está conociendo su cuerpo y está en esa etapa en que va a estar descubriéndose, ¿no? ajá, Y no, no es bueno, como dices, regañarlo, a lo mejor, ay, deja de hacer eso, déjate ahí, porque estamos como transmitiendo esa parte de que, es malo, es negativo. Y esto que yo me refería a la masturbación es, es esto, pues que como tú dijiste ahorita, sienten bien, sienten como placer, pero ellos no lo relacionan a algo sexual, no, es meramente ajá, exploratorio. sí, exacto, porque se están conociendo. De hecho, Y ya, fíjate, ayer o antier estaba viendo un video de una chica y dijo, ella da talleres, bueno, ya, este es como que ya es de adulto, ¿no? O sea, da talleres de placer sexual femenino, o sea, da talleres de masturbación, etcétera, etcétera, ya, no para adultos, ¿no? Obviamente. Pero ella dice que en sus talleres, la mayoría de las mujeres, bueno, ya, como ella se dedica con mujeres, pues la mayoría de las mujeres que ella trata, sienten como vergüenza o como pena, culpa después de masturbarse. Entonces, ella dice que es por esto mismo, porque desde chiquitos nos enseñan a que tenemos que tener culpa por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vemos cómo afecta hasta la vida adulta, pues, todo esto, ¿no? Entonces sí es muy importante, ¿no? De quitarnos ese tabú de que son niños que se están explorando, que no lo hacen por un motivo como un adulto, pues. ajá, ahí lo ideal sería como distraer al niño o a la niña. Ajá, Mira, esas acciones nada más las sí. podemos hacer en privado, esos juegos podemos decirle, por ejemplo, Ujú, porque ellos lo van a ver como uno, pues no es como que, ay, el niño se está masturbando, no se está sí, masturbando, el niño no lo piensa ni lo ve así, ese es no, el que ajá, y si te expresas eso, tú ya le estás haciendo sentir culpable, le estás haciendo sentir avergonzado de su propio cuerpo y de lo que hace. Entonces, entonces esto que yo estoy haciendo está mal. Por eso a lo mejor ahí, como esas mujeres que dices que van al taller, crecen pensando que eso es algo malo, a lo mejor en su infancia pasaba así, de que no hay educación sexual. Entonces, cuando no hay educación sexual pasa esto. ajá, Y ¿quién te va a enseñar? Pues, o sea, ¿quién te enseña? Si papá y mamá
no te explican nada sobre tu cuerpo y al Ah, contrario, te hacen sentir mal, te hacen sentir culpable, avergonzado, avergonzada. Entonces, no, muchas veces hasta, ya a mí me tocaba, por ejemplo, en la secundaria, que amigas mías también querían como que saber acerca de esta parte, pues de, no sé, las relaciones sexuales en este caso, ¿no? ujú. Y, y les daba pena o daba pena preguntar, o sea, da pena preguntar. Entonces eso es parte también de todos esos tabús, porque no debería dar pena algo Algo que tan nos va a natural. ayudar, algo natural y que nos va a ayudar para prevenir, o sea, ciertas cosas, ya sea enfermedades de transmisión sexual, cuando también con los métodos anticonceptivos que había mucho tabú en que, que la mujer, no sé, dijera que al hombre que se cuidara, ¿no? Sí. Es como, ay, va a pensar esto de mí, que soy así, soy así. Entonces, sí hay mucho prejuicio todavía. Bueno, no sé, ahorita como que yo veo que ya más personas están como investigando, quieren saber más temas, entonces no voy a como que encasillar a decir, ay, Pues ahorita también. sí, pero igual podemos hablar, por ejemplo, del privilegio que tenemos muchos, de que tuvimos a lo mejor nuestra educación sexual y muy bien y todo, pero sabemos que hace falta bastante, entonces sí. Entonces, bueno, entonces ya, sí que es que Liliana y yo hicimos unas preguntitas aquí como para guiarnos, entonces si quieres empezar ya por ahí. A ver, primero nada más voy a decir una cosita sobre la educación sexual. Ah, ok. Nada más para retomar, Ujú. la educación sexual o hablarle a niños y niñas sobre esta parte tiene que ver con que con la comunicación, con la afectividad, incluso con ser responsables de lo que hacemos, de nuestro cuerpo y de las demás personas, o sea, ser responsables con las demás personas. Si yo Sí, educo a mis hijas, yo puedo enseñarles que el cuerpo de los demás también se tiene que respetar, así como tienen que respetar mi cuerpo. es un punto Entonces, se importante. les explica, no sé, dependiendo de la etapa, se les explica este, que la sexualidad es un juego en el que todas las personas nos comunicamos, que las personas podemos demostrar nuestros afectos y interesarnos por nuestras emociones y las emociones de las demás personas y Ujú. respetar. Así se podría empezar ya cuando el niño o la niña tienen cierta edad como para mantener un diálogo, ¿no? O Ok. sea, y todavía pequeños o pequeñas se les puede explicar de esa manera, como que, Sí. pues es esto. Ajá. Y algo Entonces, también muy importante que a mí se me hace que, como dijimos que hablar de sexualidad no habla nada más del acto sexual, pero a mí el punto por el que más estoy yo interesada en aplicar todo este conocimiento con mi hijo es evitar el abuso sexual infantil, ¿no? O sea, que él identifique cuando está pasando un abuso, ¿no? Y que él salga corriendo y decirme, mami, me pasó esto, esto y lo otro y no me sentía a gusto y lo que sea. Entonces, o sea, por este punto, la neta, es el porque yo estoy mucho más interesada en saber, en conocer, en hablarlo con él en su momento cuando tenga que hablarlo. ok. Entonces, hoy tenemos aquí, una pequeña pregunta de Ariadna, verás. Dice, ¿recomiendan que papás vayan a psicólogos o taller para conocer la manera adecuada de llevar este tema a cabo con sus hijos? Sí, hay cursitos muy padres. Al principio dije que hay un curso, más tarde les paso el dato, pero la página creo que, por ejemplo, la que yo conozco es EduSex Integral. Creo que ellas están como en Vallarta o algo así, pero los dan en línea y sí, dan enfocados a diferentes edades, también en adolescentes o niños pequeños. Igual no sé si a terapia, Lilian, o si conoces tú algún otro curso. Claro que es importante, por ejemplo, si tú como mamá o papá crees que no te sientes con como que la suficiente confianza para hablarles del tema o crees que más que ayudarles les vas a confundir, pues es bueno que quieras acudir a terapia o llevar a los hijos.
Y un terapeuta pues te puede guiar, ¿no? Te puede guiar para saber cómo manejarlo con el niño o la niña. Sí, Y sí, yo pues súper recomendable, ¿no? Yo soy psicóloga, claro que sí. así es. La verdad no sabría decirles algún lugar en Como tal. específico, pero yo creo que podría ser con cualquier psicólogo o psicóloga infantil. Sí, Entonces igual nos mandan mensajito a Naomi o a mí al ratito, yo igual les averiguo y yo les paso un contacto. sí. ¿Mm? Ok, pues entonces, ¿tienes algo más que agregar? Este, no, al respecto, no. Si quieres, empezamos con las preguntas. Ok, bueno, por ejemplo, aquí yo tengo unas dudas que ya me habían mandado, igual que yo quería que tocáramos Lilian y yo. Y la primera es de ¿a qué edad debo hablar con mi hijo sobre su sexualidad? ¿A qué edad debes hablar con su hijo sobre sexualidad? Este, mira, a veces estamos practicando la sexualidad y ni siquiera nos damos cuenta porque no hemos, como dije ahorita, no nos hemos educado en el tema. Ujú, Pero ya lo estás aplicando desde que tú bañas a tu hijo o a tu hija, ya ujú, estás practicando la educación sexual. ujú. Desde que tú le enseñas a tu hijo y a tu hija las partes del cuerpo, que también eso es muy importante, el nombrar cada parte del cuerpo, ¿Cómo se llama? cómo se llama. Ajá. Este, nombrar cada parte del cuerpo, porque muchas veces, alguna vez yo he escuchado así, cuando casos como que el niño o la niña no saben cómo nombrar sus partes del cuerpo porque no les enseñan, a lo mejor les da pena a mamá o papá llamarlo como se debe, ¿no? Y no sé, al pene le dicen pilín, me Pili. tocó hace poquito. Sí. Entonces, eh, no sé, puede que alguna maestra o maestro pudiera haberse dado cuenta que ese niño o niña sufre abuso sexual o que alguien tocó las partes del cuerpo de tu hijo o tu hija. Y si el niño le cuenta a otra persona, que tú no te des cuenta, y le cuente a alguien más, y le mencione esa forma de nombrarle a sus partes íntimas, a sus órganos sexuales, a lo mejor va a decir, ah, pues es que como son niños, juegan o dicen cosas a veces que no, pues son cosas que ven y lo malinterpretan a veces, no le toman tanta importancia o atención. Ajá. Entonces, es importante que los niños conozcan, porque tú ya vas a saber, o sea, cuando te lo diga, ah, ok, me está hablando de que a alguien le tocó sus partes íntimas. O Ajá. sea, así, ¿cómo lo vas a saber, no? Entonces, cada existen etapas, cada quien pasamos por diferentes etapas, ¿no? Del desarrollo, como decía ahorita. Y para poder hablarles sobre sexualidad, pues por ejemplo, a un niño o una niña de 2 3 4 años, tú no le vas a hablar de relaciones sexuales o métodos anticonceptivos. Pues no. Eso. Y mucha gente yo creo que es lo que lo relaciona y lo piensa, como que, ay, ¿cómo le voy a hablar de eso a mi hijo? Claro que no, claro que no. O sea, es dependiendo la etapa en la que estén viviendo, es dependiendo la edad que tengan. Y, y en este caso, como les digo, desde una edad temprana y desde que nace, pues ya como que todavía no tiene conciencia de sí mismo. Yo creo que como a los 2, 3 años apenas ya va como que integrando de que, partes de mi cuerpo, ¿no? Ah, pues para qué sirven mis manitas, para qué sirven este mi pene, que puedo hacer pipí, que no sé qué. A lo mejor ya están aprendiendo a bañarse, pero tú los estás ayudando. Y mientras uno los esté bañando, por ejemplo, es una buena manera de enseñarles, de estarles enseñando las partes del cuerpo, de estarles enseñando qué partes de su cuerpo eh, nadie debe tocar. O Ajá. sea, Sí. Que son, o que son privadas. Que ¿ah? empieza la privacidad, pues, en su cuerpo, ¿no? O sea, que cómo empezar a cuidarse. Ajá, Y también algo que hay que tocar, que es cuando tengan dudas, ¿no? O sea, cuando empezamos a hablar sobre ya temas, pues ya más, pues a lo mejor más fuertes, no sé, o no sé cómo llamarlo, pues ya como ya de lo del acto sexual o así. Cuando tengan dudas, siempre y que tengan dudas y decirles la verdad.
no sé, a mí me ha tocado escuchar a veces que les dicen mentiras, como de que, ay mami, ¿por qué tengo, por ejemplo, los niños cuando se despiertan, que tienen el pene erecto, por ejemplo, Ujú. y se despiertan y, ay mami, ¿por qué tengo el pene así? O el pilín, o como le digan, ¿no? Pero, ¿por qué tengo el pene así? Ah, es que, no sé, una mentira, no sé, es que porque querías ir al baño, por ejemplo. O sea, no, pues, o sea, yo pienso que no debemos decirle mentiras a los niños. Si empiezan, por ejemplo, a sentir placer, mami, ¿por qué siento así aquí? Decirle por qué, porque es una parte de tu cuerpo que está hecha para eso y ya te vas abriendo y abriendo más del tema, pues. ¿Por qué? Porque es una parte de tu cuerpo que es más sensible que las demás. Ujú, Entonces, a veces, ¿verdad? O sea, que se siente bien cuando te tocas ahí. Ah, sí. Ah, pues mira, eso, ese juego, como decíamos ahorita, nada más lo hacemos cuando estamos solos, ujú, cuando no hay gente. ujú, Y esa parte de tu, pues privada, ¿verdad? Y ya, sí. Entonces, obviamente va a haber maneras, tenemos que encontrar la manera para hablarles a los niños y niñas sobre su educación sexual, sobre estos temas. Tampoco le vas a decir, ah, pues es que se te pone erecto porque, no sé, es excitación. Claro que no, pues. Y no, tampoco porque, como decíamos, en el niño es porque no diferente, sabe, pues tampoco. sabe, ajá, no sabe qué significa. Entonces, uno tiene que adecuar sus palabras. Es como, yo pienso ponerse al nivel del niño, pues. Obviamente sí mirándolo como adulto o pensándolo como adulto, pero tratando de verlo desde la parte de un niño, o sea, no vamos a pensar igual que los niños, pero hay que intentar ponernos en su lugar. Ujú, Y, y más porque ellos interpretan todo a su manera. Muchas veces, aunque no esté pasando nada malo, ellos luego van a pensar que algo malo está pasando. Por ejemplo, en el caso de, no sé, niños que ven a sus papás teniendo relaciones sexuales. oh, sí, Se asustan, hay niños que se sí. asustan y duran tiempo así, que piensan que papá le estaba pegando a mamá. Entonces, ellos lo interpretan de otra manera, no es lo mismo. Y luego también si hay gente que les dice, hey, ¿qué estabas mirando, cochino? O algo así. O sea, ellos no saben. Por eso uno no tiene que etiquetarlos, ni gritarles, ni regañarles, sino explicarles. Incluso esa parte es importante, ¿no? O sea, si un niño te ve a ti como papá, mamá, teniendo relaciones o haciendo algo pues de adultos que él no pueda ver o hacer, tú le tienes que explicar, eso es un juego, por ejemplo, que solo lo hacen los adultos y que él entienda que las dos partes están de acuerdo, o sea, que los dos Que hay estaban consenso, pues. Que hay y cosas, que pero eso sí, ¿no? O sea, hay que súper cuidar mucho la intimidad de mamá y papá siempre, porque había visto que ya se tomaba como abuso sexual o no me acuerdo cómo, de que cuando duermen, por ejemplo, en el mismo cuarto, papás e hijos que practican colecho, hay que cuidar mucho esta parte de intimidad de mamá y papá, pues, porque los niños se confunden pues, ay, esa parte está, sí, sí, está claro que sí. Entonces, ¿cómo empezar a hablar de sexualidad? Pues primero no les vas a hablar, primero van a estar tan pequeños que no van a entender, ujú, pero tú, al bañarlos, al cuidarlos, al enseñarles sobre sus emociones, al respetar lo que sienten tus hijos e hijas, o sea, al respetar que si se enoja, que si llora, el no maltratar, cuando eso pase, no maltratar por, no sé, a veces uno llega, no sé, cansado del trabajo y no tienes paciencia, se te agotó. Entonces muchas veces lo que hacemos, lo primero que hacemos es regañarles o invalidar sus emociones, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte y respetarles. Entonces ellos van a ir creciendo de esa manera y ujú. ya que tengan, yo creo, entre al añito, pues tu niño, ¿cuántos años tiene? Año 3 meses. Año, 3 meses Ujú. y él habla poquito. No, nomás mamá, Mamá, nomás mamá. ah,
Oye, Ajá, déjame nada más decir, las preguntas las vamos a contestar al final, nada más para que no se me olviden, pero no se me olvida, porque ahí la tengo bien ubicada. Ahí que, listo. sí. Este, entonces, por ejemplo, me imagino que tú ya, o sea, con todas estas cuestiones del autocuidado, ¿no? De enseñarle autocuidado, ya le estás enseñando sexualidad. Sí, Y ya es que antes, sí, como tú dices que uno empieza, estos temas los empiezas a tocar desde que nacen, pues, y más mamá que está en un contacto muy íntimo con tu hijo, pues de que al cambiarlo, que al darle pecho, al alimentarlo, al bañarlo, mamá, pues lo siento chicos, pero mamá es como, está en un contacto íntimo más los primeros años de vida. Entonces, por ejemplo, ya hay cosas por ejemplo, que a veces Matías obviamente lo hace, no sabes, un bebé, pero sí le hablo claro, porque yo sé que hay cosas que él me entiende. A lo mejor es un niño, no me entiende como tal todo lo que le estoy diciendo, pero sabe mi reacción. O sea, ujú, sabe la reacción que tengo. Por ejemplo, si lo estoy bañando, por ejemplo, si trato de, a ver, mira, vamos a levantarnos y mira, te voy a lavar el bracito y te voy a lavar tus nalgas, te voy a lavar así. Y poco a poco es como tú dices, como estamos muy en contacto con ellos, ya trato de yo enseñarle, como dices tú, su autocuidado también, de que, a ver tú, y él solito agarra sus manitas, se empieza a lavar, se hace así, se mete a la bañera y empieza él, se empieza a tallar así la panza. qué Entonces, lindo. entonces sí, sí es, ya desde ahorita yo ya estoy tratando de llevar este autocuidado con él. También, por ejemplo, cuando por ejemplo, me ha tocado ver que es muy común que los padres cambien a los niños enfrente de, por ejemplo, estás, no sé, en una alberca, en la playa, o que estés, no sé, en una casa, que de repente sale el niño, ven, te voy a cambiar, y que hay gente. Por ejemplo, en lo personal, no, ya no lo hago. A lo mejor cuando estaba más bebecito, sí se me hacía muy normal, pero ahorita ya no lo hago para que él empiece a conocer el concepto de privacidad. O sea, de que, ven mi amor en el cuarto y te voy a cambiar porque es un lugar privado. O sea, que sepa que no, ya desde ahorita sepa que no está bien que un adulto ajeno, o sea, que no sea yo, que no sea su papá, porque lo estoy cambiando, por ejemplo, ahorita a esta edad, que sepa que no está bien que un adulto que ajeno lo vea desnudo. O sea, cuidar esta parte y evitar el abuso sexual, pues. ¿Por qué? Ajá. Porque de esta manera ya, por ejemplo, si tiene 3 4 años y yo lo cambio allá afuera y de repente llega, Dios guarde, ¿no? Una persona y para él se le va a hacer normal estar desnudo enfrente de la gente. Y luego, por ejemplo, me ha tocado también mucho ver que, por ejemplo, que les hacen cariños en sus partes íntimas y que, ¡ay, qué bonito! Así. Yo no. O sea, si lo llegan a hacer con mi hijo, yo no. O sea, no hagan eso. Así sea niño, sea niña. No, no. O sea, no se me hace correcto. Siento que lo va a malinterpretar después. Ahorita yo sé que ahorita no entiende, pero ya después. Y hay cosas que ellos captan, pues. Están aprendiendo. Son una esponjita, todo lo agarran, pues. Entonces, Sí, es delicado porque, o bueno, es una gran responsabilidad. Es algo, sí, delicado, pero también una gran responsabilidad. ujú, Por, tanto como tú, pues como mamá o papás, o educadora, o sea, gente que tenga contacto con niños y niñas. ujú. Es una gran responsabilidad todo lo que le enseñes, porque el niño no nada más, como dices, este, no nada más en- entiende lo que está pasando, sino que va aprendiendo. Está Uno piensa, aprendiendo ah, mucho. pues no entiendo, poquito. O Pero sea, por ser o por estar pequeños de edad, ujú, no quiere decir que no entiendan. O sea, lo entienden, pero de diferente manera y eso les puede llegar a afectar. Entonces, también qué importante lo que dices de explicarle mientras lo estás bañando. A lo mejor está chiquito y es esta parte también que te digo de,
ah, es que no entiende, o sea, ¿para qué le voy a decir? Tampoco es un trapito, o sea, es un ser humano y tú no lo vas a agarrar y lo vas a bañar nada más así, así, ya estás No. listo. O lo vas a cambiar el pañal y ya, no. Yo me acuerdo que yo cambiaba pañalitos yo tuve en una escuelita niños de maternal. Ujú, Entonces yo me acuerdo, no eran mis hijos y no me conocían, o sea, yo era una persona extraña y ujú. estaban muy chiquitos y yo los cambiaba. Y a mí me daba mucha cosa. Por lo mismo, pues porque son seres humanos, no importa que sean niños y niñas, porque sí entienden, o sea, aunque uno piense que no, y porque se dan cuenta, o sea, a lo mejor no van a saber, pero, ay, ¿quién es esta? ¿Y por qué me está cambiando el pañal? O así, ¿no? Ujú, Me está limpiando. sí. Entonces yo siempre tenía el cuidado y les decía, a ver, te voy a cambiar el pañalito antes de agarrarlos y ponerlos. O sea, ven, vamos, te voy a cambiar el pañalito. Si no querían, o sea, me esperaba tantito y encontraba la manera, ¿no? Pero siempre intentaba como que, sí, que ellos solitos se acostaran, porque ya caminaban, tenían como un añito, dos así, pero a los 2 años yo creo que ya no usaban, pero entre un añito y así. Y luego, te voy a cambiar el pañalito, a ver, te voy a limpiar, ¿está bien? Y así, todo les iba informando. Son niños, sí, pero o sea, te estoy explicando y ya ellos no se sienten invadidos porque, o sea, es algo que se siente, a lo mejor no lo entiendes, pero tú lo recibes de esa manera, pues, de manera de sensaciones. De hecho, yo también hace poquito cuidé a mi sobrina y hace mucho que no cuidaba a niños que no fuera el mío. Antes cuidaba mucho a niños así de mis amigas o lo que sea, pues, pero hace mucho que no cuidaba niños de otra gente y mi sobrina tiene 3 años y todavía usa pañalito. Entonces la tenía que bañar y sí, igual Ah, que tú así, me sentí como que, ok, mira, te voy a bañar y así tú, esto y lo otro. Y cuando la cambiaba también, pues, o sea, te voy a cambiar. Bueno, te voy a cambiar porque tienes mucho pipí. Y ella así se quedaba y se acostaba solita. Y yo, ok, te voy a quitar, te voy a poner otro pañal, te voy a poner así, porque como, no sé, tenía como un sentimiento de que de tenerle que explicar que yo soy ajena a tu círculo, pues. ¿Por qué? Porque es diferente que su abuela, que la tía, el tío, que o a lo mejor con las personas que convive más, está, pues es normal para ella, pero yo una persona ajena, pues que no me conoce, pues en sí como a su círculo, pues. ajá. Sí, por eso te digo que importante explicarles, pues a lo mejor uno piensa, ay, no pasa nada. Ujú, Y entiende, claro que entiende, pues sí. y a veces hasta más que uno, los papás y mamás piensan como que, no sé, luego llegan y te dicen una cosa y el niño te dice otra y tú, a ver, señora, ¿por qué me está mintiendo, no? O sea, Sí, el niño dice todo, todo lo que todo, dicen. pero sí te escucha y te entiende. Y, y sí, también, por ejemplo, cuando un niño, pues, va al baño, ¿no? Si eres educadora o si trabajas así con niños, es como, oye, a ver, tú puedes solito, tú puedes solita, y así te dicen que sí, ok, ocupas ayuda, o sea, nunca llegar y a la brava de que, ay, a ver, te voy a ayudar, te quito el pantalón y ponte el pipí, ¿no? No, ocupas ayuda para lo que sea, ¿no? Te siento, te bajo, te quito el zipper, algo así. Me estoy dando cuenta que, o sea, súper vulnerables los niños, o sea, el contacto que tienes tan íntimo con ellos, por ejemplo, tú como educadora, que lo tuviste, o sea, ay, no, estaban muy vulnerables, pues, o sea, no, Ah, qué sí, miedo. sí, sí, pero igual, o sea, me imagino que les queda, ¿no? Como papá y mamá, confiar en que estén bien cuidados, en que Claro, estén sí. bien, porque sí, es muy delicada esa parte. Entonces, eh, a ver, otra pregunta. Por ejemplo, aquí ya tengo, bueno, ya tocamos varias, ¿no? Pero está bien besar en la boca. Así, Mira, pero yo te puedo decir ¿ves? mi perspectiva, ¿no? Porque mira, yo hay veces que no te aguantas las ganas. O sea, a veces el amor así es como que no me aguanto las ganas o a veces Jala, sí, y a veces él solito es como que él lo hace.
y no porque yo se lo haya enseñado, no sé por qué, pero él lo hace a veces, y lo hace con su papá, y conmigo no lo hace, no entiendo por qué. Pero si de repente está el niño así y llega y, ay, le da un beso en la boca, ¿no? El niño a mi esposo. Entonces, por ejemplo, yo, así personalmente te puedo decir, yo crecí en mi hogar, era normal dar beso en la boca a mamá y papá. Siempre fuimos como muy íntimos, o sea, siempre así, pero siempre cuidamos esta parte de decir, nada más mamá y papá, pues, o sea, un adulto más, o sea, no, o sea, es algo que no. Entonces, por ejemplo, mucha gente me ha dicho que es como que es que no, le pasas bichos y no sé qué, que te andas metiendo a la boca y que no sé qué, de darle beso a la boca al niño. Por ejemplo, eso sí nunca lo hago en público, ¿eh? No, o sea, no, o sea, sí lo hacemos aquí en casa. Pero me dicen, por ejemplo, esa parte, yo, pues yo he leído, he leído y me he investigado el por qué, porque no es bueno ni malo, ¿no? O sea, yo, bueno, lo que yo pienso, no te estoy diciendo lo que yo pienso, ahorita me dices tú, pero no es Ujú. ni bueno ni malo. Por ejemplo, esto de los bichos y eso, o sea, entonces ni al caso, no viene al caso. Simplemente que hay que cuidar esta área, igual como lo de que lo vean desnudo, ¿no? O sea, que no normalice que un adulto lo bese. O sea, que no piense que puede llegar un adulto y, ok, no voy a decir nada porque pues esto es normal. ¿Sí me entiendes? Entonces, obviamente yo es como que, bueno, yo así de decir, ven, dame un beso y dame un beso porque yo quiero, no lo hago. Si él lo hace, Ujú. por ejemplo, él con su papá, bueno, pues ya, no le digo, oye, mijito, no lo hagas porque pues, obviamente no me va a entender. Pero pues a lo mejor ya más grande toco este tema con él. Es, mira, mi amor, si tú pues quieres darle un beso a mamá, papá, pues ok, pero a alguien ajeno, pues no. O sea, que no vea normal esta área. Y qué mejor evitar este tipo de situaciones que no haciéndolo, ¿no? O sea, mejor no lo hagas y te evitas que se confunda el niño, pues. Pero, por ejemplo, a ver tú, dime. A ver, pues mira, no es algo ni bueno ni malo, pues como tú dices, no está mal, tampoco bien, No, está. muy bien. Entonces, mira, ¿qué hay de esto? Cuando son bebés, sí hay investigaciones que te dicen que no es bueno besarlos en la boca Ajá, cuando son muy pequeños. ¿Por qué? Porque si le puedes, como su sistema inmunológico no está todavía como que bien exacto. madurado, Ujú. puedes enfermarlo, porque si tenemos, Sí, de hecho pues, es un punto, en cuanto nace, nada de besos, nada de agarrar la carita, nada, pues sí. Ajá. pero ya grandecito, así como tú dices, como tu niño, pues ya yo creo es algo muy propio de la familia. Por ejemplo, en este caso tú y tu esposo. Ujú. Ya es algo de cómo cada quien demuestre el afecto a sus hijos e hijas, pero que el niño entienda, o sea, cuando puedas empezar así como que platicar con él, o incluso aunque él no hable todavía, que ya entienda más ciertas cosas, este, decirle, pues, mira, así, no sé, demostramos nuestro cariño tu papi y yo, a ti, pero esto, como dices tú, pues, o sea, no quieres que lo estés haciendo con otros adultos, es como, pero otras personas, o sea, no Ujú. deben hacer contigo, solo papá y mamá, Ujú. este, ¿qué más? Pero sí, como te dije ahorita, pues de que qué mejor manera de evitar esto es mejor no haciéndolo, pues. Sí, porque de esa manera, por ejemplo, él entiende, sí se puede confundir, es que cabe la posibilidad de que se confunda, que aún así, aunque uno le explique, se puede confundir. Ujú. Entonces, mejor que decirle que los besos, por ejemplo, si él te quiere dar un beso y así, tú quieres dejar de hacer esto, como dejar de demostrar afecto de esa manera, de besos en la boca, pues mira, los besos en la boca solo se los dan entre papá y mamá o entre parejas, o sea que lo hacen un poquito más así como que entre parejas, novio, novia, esposo, esposa. Pero a las demás personas podemos demostrarle nuestro cariño, los podemos abrazar, les podemos dar un besito en la frente, en la cabeza, en la mejilla, pero en la boca no, porque eso es nada más
algo entre papá y mamá o entre adultos, así ya, para que lo vaya entendiendo y que pues bueno, o sea, no voy a estarle dando besitos a otra gente o a mamá y a mi papá, o sea, porque, ¿no? Enseñarle que hay otras maneras de demostrar Afecto. afecto, pues. Ujú. Entonces, no veo no hay necesidad, pues, de darles besos en la boca y muy probablemente confundirles. Pues sí, pero pues es cada familia, como dijimos, que no es bueno ni es malo, pero es cuidar esta área de que no se confunda, pues, de que no piense que otro adulto puede llegar a, o también otro, o a veces un niño más grande, pues, ¿no? Porque, O, por ejemplo, normalizarlo y que él lo haga, que él llegue con un niño o una niña ándale, y que le dé eso, o sí, otros actos. Entonces es como mejor evitarse esa parte. sí, Ujú. sí es cierto, tienes razón. Pues sí, es que sí es algo muy, ya es muy personal, pues, o sea, yo sí tengo mi pensamiento, pero como te digo, a veces de que, ay, o sea, no me aguanto, o como te digo, él lo hace con su papá y yo así como que, bueno, pues él lo hizo, pues ya luego veremos, pero sí, es muy chistoso. El siguiente es, por ejemplo, respetar la privacidad. Ujú. ¿Cuándo, o sea, cuándo empezamos con esto de respetar la privacidad? Lo más, por ejemplo, ¿hasta qué edad, por ejemplo, está bien bañarme con mi hijo, por ejemplo? O sea, tengo entendido, a lo mejor no es como que una edad como tal, sino hasta que uno de los dos se siente incómodo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo saberlo? O sea, ¿cómo saber hasta qué punto está bien yo, por ejemplo, yo bañarme conmigo? A veces yo lo baño a él nada más, ¿no? Pero a veces por los tiempos, por más fácil, bueno, pues ya de una vez yo, porque por ejemplo yo duro todo el día con el niño aquí sola y no se me hace fácil, por ejemplo, bañarlo a él y no bañarme yo después, no lo puedo dejar solo a él, ni tampoco a veces para que se duerma en la siesta necesito acostarme yo con él. O sea, no se queda él solo, no me da tiempo de bañarme sola, pues. Entonces yo, por ejemplo, ahorita sí me baño yo con él, pero por ejemplo, ¿hasta qué punto es, pues ya es normal o está bien o como tú qué piensas? Pues, por ejemplo, ajá, está bien cuando son pequeños, ¿no? Cuando uno tiene que ayudarlos, que cuidarles, que enseñarles Uh cómo -huh. bañar. A lo mejor ahorita tú lo haces por más fácil, por más rápido, por también estar ahí y enseñarle mientras tú también pues estás bañándote, ¿no? Pero mira, a los 2 años los niños y niñas empiezan así como que a reconocer esta parte que te digo de órganos sexuales, ¿no? Hay que, pues su pene, mi pechito, no sé, mi trasero, mis nalgas, así, ¿no? Y a los 3 y 4 años ya empiezan así como que a estar viendo, como que a ver qué tiene mamá y papá, ¿no? Ya de otra manera, como que ya reconoce su cuerpo. Entonces dice, yo tengo esto, a ver qué tiene mamá, ¿no? Uh -huh. Y incluso en otras niñas así como que queriendo ver o le da curiosidad. Entonces el cuerpo de las otras personas como que está explorando ya Ajá, no a sí, sino que en los demás. sí. Entonces yo creo es importante que a partir de los, no sé, 3, 4 años, incluso poquito antes de los 3 años, pues ya no bañarse con él, ya haberle enseñado como que a lavarse él bien sus partes, igual estar ahí al pendiente, pero no bañarse con él. Porque de esa manera también le estás enseñando el pudor, lo que hablabas ahorita de que, pues Privacidad. no de otra gente. Igual con el ejemplo le enseñamos a los niños, pues así aprenden ellos cuando están chiquitos, es el ejemplo. Entonces, yo como mamá, no, mi amor, o sea, ya no me puedo bañar contigo, porque mira, yo ahorita te estoy bañando, pero ya después tú te vas a bañar solito. Entonces, así como yo me baño solita, que me baño solita, sí, bueno. Entonces, ya que te vea que tú, pues no andas así como que en bata o descubierta de él, o sea, estás como poniendo el ejemplo de, mira, hay que cuidar estas partes de nosotros, ¿no? De que hay que vestirnos, empezar a cuidar esto del pudor, del, Pero del yo, cuerpo. por ejemplo, sí quisiera saber cómo mantener un equilibrio entre esto de la privacidad, el pudor, pero también con ver normal o... Porque la desnudez es natural, o sea, es algo, pero no tampoco como decir, ay, no,
está bichi, no, o sea, ay, no, es que eso está mal, o sea, no sé si me entiendas, ¿no? Como es verlo como algo muy, como algo malo, pues, o sea, no hay un equilibrio ahí, o sea, no sé si tú ¿De qué sepas. manera? Pues mira, como te digo, igual puedes empezar así, ¿no? De que, pues ya no bañate con él y si no le después tú te vas a bañar solito. Y que igual si en algún momento, o sea, te estás cambiando a lo mejor enfrente del niño, pues no como que no veas, o sea, como un regaño, ¿no? No veas, Ujú. volteate, hey, Ajá, estoy desnuda. O sea, porque ahí ya es lo que estás tú tratando de expresar como que está mal, ¿no? No veas mi cuerpo sí, que está desnudo. Y el niño se va a quedar con que, pues, ¿qué tiene de malo, no? O sea, sí. igual, y pues mira, no sé, las niñas tienen sus pechos, tienen esta parte, igual les podemos enseñar sobre el cuerpo de las otras personas. Tampoco así como que, mira, ¿no? Ujú. Pero sí podemos empezarles a enseñar. Y también desde ahí empezarles a enseñar a respetar el cuerpo de las otras personas. Así Es- como, por ejemplo, así como a ti nadie debe tocar tus partes íntimas o nadie debe verte desnudo a menos que tú quieras, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que respetar a las demás personas y pues no hacer cosas que... yo creo que si todos aplicáramos eso en la crianza, no existiera ni acosadores ni violadores. Es que sí, es que sí es muy importante, pues es muy importante como criar a un niño o una niña que no, que lo más protegida que se pueda o protegido para que no sufra de un abuso o que lo sepa identificar rápido, a que no lo haga, a que no piense que tiene el derecho Ujú, de ir a tocar el cuerpo de alguien más o de ir a besar a alguien más sin que esa persona lo quiera. Porque, o sea, ¿cuántas veces no nos pasó, por ejemplo, a mí de la primaria, por ejemplo, que niños llegaban y ay, te levantaban la falda o que te golpeaban o sea, era algo muy común y ay, es que le gustas. O sea, por ejemplo, ¿no? Y sí, sí, yo por ejemplo, algo que a mí me dio muy fuerte, yo por ejemplo cuando estaba embarazada, yo decía, no, es que yo quiero niña. O sea, yo soy feminista, quiero niña y cuando supe que era niño, dije, bueno, o sea, qué mejor manera de ser una mamá feminista criando a un hombre de bien, o sea, un hombre que con este tipo de crianza respetuosa, hablarle de sexualidad, porque digo, también existen muchas mujeres que hacemos daño, ¿no? Pero ya si nos ponemos a ver, la mayoría son hombres, entonces, y es como que, wow, o sea, tengo el poder de crear a un hombre, a esta personita, y que va a ser en el mundo, va a aportar algo, pues. Entonces, de esta manera. Yo por eso me informo y trato de estar leyendo mucho porque es lo que quiero hacer. O sea, yo quiero crear esta persona que esté en el mundo y que haga un cambio. O sea, que él con su ejemplo, con sus amigos, con su familia, con todo el mundo, cree este cambio, pues que, porque como te digo, a como nos criaron a nosotros, a como criaron a mi esposo, a como criaron a mis papás, a mis abuelos, es como romper, hace poquito hablé de esto, es como romper esa cadena y decir, a ver, no, yo no quiero esto, yo quiero que mi hijo sepa esto y lo otro. Y este punto de la sexualidad, yo por ejemplo a veces lo he tocado con personas adultas y me dicen, no, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿cómo le vas a hablar así de sexualidad a tu hijo? ¿Cómo vas a hacer esto y lo otro? O sea, no, o sea, ¿por qué? Y yo es como que pues me he dado cuenta, por ejemplo, mmm, que muchas personas, por ejemplo, de la menstruación, por ejemplo, que muchas personas no sabemos, mmm, no sabíamos nada. O sea, que cuántas cosas no me pasaron a mí con mi menstruación de pequeña por no saber, porque mi mamá no sabía o porque cualquier cosa, ¿no? o Entonces, porque a mamá y a papá le da miedo hablar del tema. ándale. Uh-huh. Creo yo así como que, si no le hablo del tema, eso significa que no pasó, o va a desaparecer la situación, o no si no me entero cómo se las arregla, pues no me mortifica, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso pues sí castiga mucho a Sí. los infancia, pues, porque ¿dónde aprendo, no? Si no a mí no me enseñan en mi casa. Y luego, por ejemplo, muchos hombres
o muchos papás pensamos que los niños hombres no necesitan saber sobre la menstruación, por ejemplo, porque a ellos no les pasa, o sea, no importa. Yo pienso que sí es muy importante, que si es algo, no manches, o sea, la vida, o sea, la vida empieza en la mujer, o sea, hay que saber todo esto. Y sí, es muy chistoso que, por ejemplo, en la escuela nos dicen, nos hablan de esto, pero, o sea, muy poco, técnicamente muy poco es lo que nos dicen. Ujú. Entonces, no. De hecho, una vez me tocó, no me acuerdo si mi mamá, mi papá o alguien así me había tocado que decían que sacaban a los niños del salón para hablarles sobre estos temas de toda la reproducción. Pero cuando Pues hasta hablaban de las partes femeninas, por ejemplo, traer una toalla en sanitaria en la mochila y que te la vieran, pasándola así como que, ay, oye, ¿me prestas una? sí, o ay, qué vergüenza, o cuando se llegaba a manchar una niña, ¿no? De que, ay, no, se manchó, o sea, qué vergüenza. Ajá, uy, está bajando. Una vez, ay, ya creo que estamos desviando, pero voy a platicar, esto bien chistoso. Una vez en un trabajo, una muchacha estábamos platicando y ella me decía, ay, me siento muy mal, es que me está bajando. Estaba nuestro jefe ahí. Dijo, ay, mucha información, dijo. Y nosotros así como que, ¿por qué? No, pues a mí qué Dile, me importa, a mí qué me importa si te está bajando o no. Y es como que, no, ay, no, mira, me hirvió la sangre, dije yo, ay, no. O sea, ¿por qué tenerle asco, pues? Qué no. Y luego, por ejemplo, esto de la menstruación, por ejemplo, hablarlo en las niñas. Hay que hablarlo de antes, ¿verdad? O sea, ¿qué edad más o menos? Por ejemplo, yo menstrué muy pequeña, a los 9 años, o sea, muy chiquita. ¿Tú qué ok, piensas? yo creo que sería más bien, si lo vas a hablar antes, porque sí hay niñas que empiezan a menstruar desde muy chicas, por ejemplo, así como tú, yo creo que a mí me pasó como a los 12 Uh-huh. y normalmente se supone que es entre 12 11, ¿no? Sí, Y ya a los 8 es como que chiquita. sí. Entonces, a lo mejor desde 7 años, empezar a tratar de ver el tema, pero así como para prevenir lo que viene, ¿no? O sea, como tratar de explicarle que a veces a las mujeres, o sea, ya que crecen, ya que están más grandecitas, igual cómo funciona, ¿no? De que, pues, este, no sé, La mm, ovulación, de que el endometrio y todo eso. O sea, pues sí, explicar a el su sistema, pues. edad, a su etapa, ¿no? Ah, Como no, que claro. utilizar un lenguaje adecuado a su edad, Uh-huh. pero sí estar como que hablarles de que a las mujeres les pasa eso y qué cambios tenemos en nuestro cuerpo y todo eso, ¿no? Pero no tanto como que, ay, ya te va a pasar, sino en algún momento te va a pasar a ti y me puedes decir y así pues podemos, para ver en qué te puedo ayudar, cómo te sientes y todo, como, solo como información. Uh-huh. Y ya a lo mejor, pues, te llegues, si le llega a muy temprana edad, como 8 años, ya va a decir como que, pues de esto ya me había hablado mi mamá, porque hay niñas que se asustan, o sea, nadie les habla de eso y es como que, ay, no sé, me está saliendo sangre, ¿no? Y se Uh-huh. asustan, porque nadie les explica en qué consiste o por qué les está saliendo sangre, ¿no? Porque están menstruando. Entonces, a lo mejor sí, hablarles dependiendo de acuerdo a su edad, como que sobre el tema. No Uh-huh. muy no profundizar, por ya que le pase profundizar un poco más, pero sí decirle, pues mira, puede pasar esto, vas a tener ciertos cambios en algún momento, y eso lo puedes hablar conmigo, y yo te puedo ayudar si te sientes mal, si Ajá. los cólicos, duele la pancita, como, porque ahí todavía están pequeñas, pues, o sea, 7, 8 años estás Sí, todavía muy chiquita, entonces sí, sí. una manera de hablarles así, pues. De hecho, a mí, por ejemplo, creo como que yo ya sabía que iba a pasar por este cambio. Mi mamá muy pequeña habló conmigo y sí entiendes, o sea, uno como ya obviamente como te pones al nivel, ¿no? Del bebé, del niño, entiendes, o sea, entiendes muchas cosas, ya. Entonces, no hay que tenerle miedo a estos temas, pues, o sea, no hay que tenerle miedo de que, ay, se sí entiende uno como niño. Ya se nos va a acabar el tiempo y quiero responder esta pregunta que nos hizo Yuneli, que dice, si un niño está desnudo y lo cachas tocándose, qué? ¿Cómo le dices que está mal o no sé? Bueno, al principio pues hablamos de esto, de Ujú. nunca debes de decirle que está mal, o sea, no podemos decirle que está mal porque no está mal.
pero sí decirle que es algo privado. ¿Y qué más, Vini? Se nos va a Pues, acabar el tiempo, quedan 10 segundos. ¿en Bueno, serio? si ves el principio del video, te va a salir. Bueno, entonces nos vemos luego, Lineal. Nos vemos. Bye, se nos acabó el Nos